quiero referirme a la libertad que hoy el gobierno, a través del Poder Judicial condicional, le ha dado al general Raúl Isaías Baduel y al traslado de la cárcel a su casa del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Quiero decir que nada de esto ocurre por casualidad, que el gobierno venezolano está buscando una vía para apaciguar los ánimos, para bajar el tono, para buscar un mecanismo de cara a las elecciones parlamentarias que le permitan llegar a esas elecciones sin una presión tan fuerte de carácter internacional sobre la necesidad de liberar a los presos políticos venezolanos. Yo quiero hoy abogar por esos presos políticos venezolanos. Cada uno de ellos, en su gran mayoría, son absolutamente inocentes de los delitos que se le imputan. Son personas, y en el caso de Leopoldo López se ha probado hasta la saciedad en el juicio, que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos violentos que ocurrieron en el país en el año 2014. En el caso del general Raúl Isaías Baduel tiene que ver un comportamiento que asumió ese general en las elecciones anteriores, lo cual provocó la ira del alto gobierno y una acusación por corrupción que lo llevó casi 7 años a la cárcel militar de Ramo Verde. Pero, ¿de qué le sirve a un gobierno tener presos políticos? ¿Por qué hay presos políticos en una sociedad democrática, en una sociedad libre, en una sociedad donde los conflictos deberían dirimirse a través de los mecanismos lógicos que la propia Constitución plantea, que son los mecanismos de carácter electoral? Tener presos políticos significa que las libertades están limitadas y que si usted llega a la rayita o se pasa de la rayita que el gobierno le ha impuesto como límite, usted puede terminar preso político. Pero voy más allá. Ayer la prensa internacional, y este ya no es el caso de los presos políticos, sino el caso de la Operación Liberación del Pueblo, la prensa internacional publicó un video mediante el cual en un callejón, en un lugar de Caracas, la policía fusilaba a un supuesto delincuente. Un policía lo tomó por un brazo, otro por el otro, él miró para un lado y quien le iba a disparar lo obligó a mirar de frente y le disparó, lo fusiló, lo asesinó. Cuando se ve el video un poco más amplio, todo el callejón está lleno de cadáveres, de personas que probablemente tuvieron la misma muerte de la persona que fue fusilada. Eso significa, mis queridos amigos, la pérdida absoluta del Estado de Derecho en Venezuela, del Estado de libertades públicas que ha terminado en el país y nos ha convertido en una especie de reos del régimen que decide a las personas que considera que son delincuentes fusilarlos en un callejón, a las personas que considera que son enemigos políticos encerrarlos en una cárcel, a las personas que tuitean encerrarlos en una cárcel, a los ciudadanos comunes pretender tenerlos amedrentados. Esa política de Estado tiene un límite. Esa política de Estado tiene también su límite que la población seguramente no está dispuesta a aceptar que se convierta en el pan de todos los días de los venezolanos. Yo le diría al gobierno venezolano, le estimulo al gobierno venezolano, le exijo al gobierno venezolano que respete los derechos humanos de las personas, que libere a los presos políticos nacionales, que libere a los presos políticos, a todos los que están en la cárcel, a menos que haya plena seguridad de que alguno ha cometido un delito de carácter penal contra el Estado, contra las instituciones públicas. Esa persona debe ser sometida a un juicio libre, transparente, democrático y con derecho a defensa. Pero estamos seguros, no tenemos ninguna duda, que hay muchísimos de esos presos que no han cometido ningún delito y que hoy están sometidos a penas inflamantes, a penas groseras,
apenas exageradas. Y como decía de algún modo el doctor Alberto Arteaga Sánchez, penalista venezolano, el juicio es la pena. Ahí tenemos a Antonio Ledesma. ¿Cuál es el delito de Antonio Ledesma? Un señalamiento porque en su teléfono tenía el número de Loren Salez. Con eso basta para implicarlo como cómplice, sacarlo de su cargo de alcalde, meterlo en una cárcel y ahora en casa por cárcel. Quizás el caso de Antonio Ledesma es el más patético de todos, pero todos son patéticos. Leopoldo López, se ha probado en el juicio que Leopoldo López nunca llamó a la violencia y ahí está Leopoldo López metido en una mazmorra y ahí está Daniel Ceballos y tantos estudiantes que tienen régimen de presentación y tantos estudiantes que están detenidos como el hijo del propio Baduel y el gato de Aragua que están metidos en las mazmorras de una cárcel solo por protestar. En Venezuela hay absoluto derecho a la protesta y el pueblo tiene que ejercer ese derecho a la protesta, le guste o no le guste a los del régimen. La Constitución está por encima de ellos mismos. La Constitución es la ley superior que indica los alcances que pueden tener los ciudadanos, lo que pueden o no hacer los ciudadanos, y la Constitución venezolana garantiza el derecho a la protesta. Insisto, el interés del gobierno venezolano de violar los derechos humanos, o por lo menos el resultado que termina siendo la violación de los derechos humanos en el caso de los supuestos delincuentes que están siendo fusilados en esa operación llamada Operación Libertad del Pueblo, o en el caso de los políticos, de los dirigentes políticos que son apresados sin haber cometido ningún delito, son claras violaciones a los derechos humanos. No quiero decir que el caso de los delincuentes sean inocentes o culpables, eso corresponde a los tribunales. Solo piensa una cosa: si es un hijo tuyo o una hija tuya quien es detenida, señalada de ser delincuente sin que se le haya probado el delito y es fusilada en un callejón como fueron fusilados esos venezolanos, ¿qué pensarías tú? Si tú fueses Leopoldo López, o el padre, o la madre, o la esposa, o un hijo de Leopoldo López, ¿qué pensarías tú de los derechos humanos en Venezuela? Por eso hago la reflexión. Cada uno de nosotros debe pensar y exigir en voz alta la liberación de todos los presos políticos y el respeto absoluto a los derechos humanos y al debido proceso que corresponde a cada venezolano cuando es presentado ante la justicia venezolana, sean los cuerpos de seguridad o sean los propios tribunales de la República. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes.